Continuando con nuestra agenda del día, le damos la bienvenida al doctor Bernardo Carvajal Sánchez, quien nos acompañará con su conferencia denominada Principios y Reglas del Procedimiento Administrativo o Sancionatorio. El doctor Bernardo es abogado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho Público y magíster en Teoría de la Persona en el Derecho de la Universidad París I, Panteón Soborna, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Panteón Asa París II y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. A lo largo de sus 17 años ha ejercido, entre otras, como magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Muy buenos días para todos, apreciados y estimados funcionarios de toda el área jurídica de los diferentes organismos y entidades del Distrito Capital. Soy Bernardo Carvajal y para mí es un gran placer, un honor y un privilegio acompañarlos en este evento tan importante, agradeciendo por supuesto al señor secretario jurídico distrital y a todo su equipo de la Secretaría Jurídica Distrital por la organización y por la invitación a esta actividad académica que en esta ocasión nos reúne a distancia. El tema que voy a compartir con ustedes y que pretendo desarrollar se refiere al derecho administrativo sancionatorio y en particular a aquellos principios y principales reglas del procedimiento administrativo sancionatorio en nuestro sistema jurídico interno. En esa medida voy, en un primer momento, como es apenas lógico, me voy a referir a dos tipos de principios, a unos principios primero rectores, orientadores y que permiten la configuración y la existencia misma de cualquier régimen sancionador. Y por otro lado, a unos principios mucho más operativos, mucho más prácticos, que son las garantías directamente procedimentales. Esos principios directamente conectados con el gran principio del debido proceso administrativo sancionatorio. Y luego me voy a ir directamente para hablarles de las principales reglas del procedimiento administrativo sancionatorio. Me voy a ir directamente a aquellas que están contenidas en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, iniciado con la Ley 1437 de 2011, y de ahí seleccionaré y comentaré algunas de esas disposiciones que tiene la estructura de regla, que me parece que son las más fundamentales para poderles señalar. Por supuesto, cuando me refiero a las reglas, me refiero principalmente a aquellas del llamado procedimiento administrativo sancionatorio general y residual que nos trae el CEPAC. No será posible por falta de tiempo y porque además es tan grande el universo y la dispersión normativa, hacer referencia directa a reglas de procedimientos administrativos sancionatorios de carácter especial, como podemos encontrar en muchos ámbitos y en muchos sectores de la administración pública. Entonces, vamos a circunscribirnos a esos principios y a esas reglas generales, tanto de nivel constitucional como de nivel legal que encontramos en el CEPAC. En este momento les estoy compartiendo parte de una presentación para que demos inicio entonces, sin más preámbulos, a este primer punto sobre los principios rectores del derecho administrativo sancionador. Entonces, en primer lugar, como les había anunciado, unos principios básicos para que se pueda configurar, existir y hablar de unas garantías mínimas de un régimen sancionatorio. El primero, por supuesto, tratándose de una manifestación del llamado jus puniendi, el primero, por supuesto, corresponde al principio de legalidad, que se manifiesta a través de diferentes subprincipios. En términos generales, ese principio de legalidad
es esa necesidad imperiosa de intervención del legislador, del poder legislativo, para la creación, así sea de forma genérica, pero debe estar creada la infracción administrativa, la sanción administrativa y los procedimientos administrativos. Esto nos lleva a ese concepto fundamental de la reserva de ley. La ley entonces es la que adicionalmente, además de crear la infracción, los regímenes sancionatorios, de establecer cuáles son esas sanciones que se pueden aplicar y de definir las reglas y principios de los procedimientos sancionatorios, la ley también nos puede decir en qué momento se activa o no se activa la potestad sancionadora de las autoridades administrativas, es decir, si el carácter para ejercer esa competencia sancionatoria es discrecional o está muy reglado. Dependerá en qué casos se establecen esos criterios, en particular en los regímenes especiales sancionatorios. La ley, como les decía, debe intervenir siempre, sea en mayor o en menor grado, con mayor nivel de detalle. A veces, como todos lo saben, la ley es muy básica y más bien escueta y muy breve, lacónica, al momento de tipificar algunas conductas consideradas como infracciones administrativas. Pero en mayor o en menor grado se debe tener que la creación de esas infracciones debe provenir del legislador. Por supuesto que, puesto que el legislador no va a desarrollar por completo desde un punto de vista normativo esos regímenes sancionatorios, siempre se habla de la colaboración armónica con el Ejecutivo, quien en un primer momento va a poder ejercer la potestad reglamentaria en la materia sancionatoria, pero por supuesto subordinado, sometido y bajo respeto de lo que esté previsto en el marco legal. Por otro lado, podemos agregarle que en el derecho administrativo sancionatorio existe entonces una participación activa muy frecuente en la práctica del campo de acción del reglamento producido por el Ejecutivo, principalmente para completar la definición o la tipificación de manera general, impersonal y abstracta del ilícito administrativo, o en ocasiones también a través de actos administrativos de contenido particular que integrados con la ley nos permiten determinar efectivamente cuál era la conducta que estaba prohibida y respecto de la cual luego va a venir un juicio de reproche en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Esto en gran medida obedece a varias cosas. Primero, una diferencia, una independencia o si se quiere una autonomía del derecho administrativo sancionador frente al pleno de garantías que se encuentran en el ámbito del derecho penal. Son entonces dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno, del jus puniendi, pero al fin y al cabo distintas. En segundo lugar, eso también se puede explicar por el carácter variable de la regulación sectorial, por la naturaleza técnica de la regulación de muchos asuntos en donde el legislador no puede preverlo todo anticipadamente y no puede llegar a un alto nivel de detalle en temas que son altamente variables, que son cambiantes, en donde la labor de los reguladores que hacen parte de la administración pública pues, permite justamente completar esos vacíos que podemos encontrar en la legislación y pues esto nos lleva a esa clásica definición de los tipos infractores abiertos, tipos en blanco, tipos de remisión, todas esas categorías que son, digamos, frecuentemente invocadas en el derecho sancionador en general. Igualmente, pues es importante para que las entidades territoriales puedan también adaptar normativamente algunas obligaciones que se deban ejecutar en el ámbito territorial y que correspondan eventualmente a infracciones en ese mismo nivel de la administración pública. Como les decía, digamos, simplificar un poco todas las consecuencias del principio de legalidad en materia sancionatoria, pues está, por un lado, el subprincipio de la tipicidad, ya nos hemos referido a ello, pero para ser más específicos aún, pues es la preexistencia de la infracción. Frente al acto, los hechos, las conductas que van a ser objeto de un procedimiento,
debe existir previamente a la comisión de esos hechos y por ende al inicio del procedimiento debe preexistir esa infracción. Es decir, alguna ley de la República debe haber establecido que ese comportamiento configura una infracción administrativa, con o sin remisión al acto administrativo para completar esa tipificación. Entonces, su principio de tipicidad nos llevaría por un lado a la preexistencia de las infracciones, pero también nos lleva a la preexistencia de las sanciones. Yo no me puedo inventar una sanción y aplicarla a hechos cometidos con anterioridad a la tipificación, a la inserción de una determinada sanción dentro del ordenamiento jurídico. Adicionalmente, su principio de tipicidad se satisface y se respeta cuando la ley, además de ser previa, es también clara. Es muy importante y en estos casos, ante la ambigüedad, se debe hacer la interpretación siempre más favorable a la persona o al sujeto investigado. Y adicionalmente, esta tipicidad es una garantía que se puede relacionar también con el debido proceso porque, a mi modo de ver, nos garantiza algo que es fundamental en cualquier procedimiento sancionatorio y es la congruencia, por un lado, y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. ¿Por qué lo digo? Porque la congruencia la garantizo cuando hay una plena correspondencia entre, por un lado, la imputación, la conducta imputada que se materializa a través del momento procesal que ya veremos de la formulación de cargos, y la decisión que es ese acto administrativo que de fondo está resolviendo y que en ciertos casos puede conducir a la imposición de una sanción, el acto administrativo de contenido particular de naturaleza sancionatoria, por el cual se impone una sanción. Pero aquellas conductas y aquellas normas en virtud de las cuales se impone una sanción deben ser exactamente las mismas que señalo en el acto administrativo sancionatorio, deben corresponder plenamente a aquellas que están en el acto de imputación. Y esto en ambas etapas, comenzando por la primera en el tiempo, que es la formulación de cargos, la imputación, allí debo garantizar esa tipicidad. Yo allí tengo que apreciar si realmente estoy respetando o no la tipicidad, tanto de la sanción que estoy anunciando, de la posible sanción que estoy anunciando, como de la presunta conducta infractora que estás cometiendo, de acuerdo con una serie de normas que están indicándome a mí la autoridad que ejerce la potestad sancionadora y que administra y dirige ese proceso. Y esa congruencia y ese respeto del principio de tipicidad, tanto de la infracción como de la sanción, en la imputación y en la decisión, son garantía fundamental del derecho de defensa. Porque obviamente yo me voy a defender bajo el supuesto y bajo la hipótesis que se maneja en el acto de imputación, en la formulación de cargos. Y entonces yo toda mi estrategia de defensa la voy a hacer de conformidad con esa imputación. No habría juego limpio si al momento de la decisión me terminan sancionando por conductas, por normas que no me fueron previamente imputadas. Por esa razón es que yo sostengo que existe un vínculo muy importante entre la tipicidad, el subprincipio de la tipicidad en materia sancionatoria y una de las garantías esenciales del debido proceso, como es el derecho de defensa, más la congruencia en el ejercicio de la potestad sancionatoria. Del principio de legalidad también se desprenden el subprincipio de la prescripción y también de las caducidades frente a infracciones y sanciones. En nuestro sistema del CEPACA, como vamos a ver en el artículo 52, en la parte final de reglas, cuando estemos terminando esta presentación, veremos que allí se nos habla de la caducidad respecto del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de una autoridad administrativa, y hablaremos de la prescripción respecto de ya una sanción efectivamente impuesta, pero que por el paso del tiempo deja de ser exigible porque se extingue. Una prescripción extintiva en sentido estricto.
La ley entonces es aquella que debe fijar ese periodo del tiempo dentro del cual puede operar la caducidad y la prescripción en el derecho administrativo sancionatorio. Es la ley, no es el acto administrativo. Allí también hay una manifestación del principio de legalidad, de una reserva de ley. Igualmente, la ley también puede, como ocurrió con el artículo 52 del CEPACA que ya les mencionaba, puede crear otro tipo de vicisitudes procesales por el paso del tiempo, como es el caso del silencio administrativo positivo frente al paso del tiempo para resolver los recursos. Entonces, esa posibilidad solamente puede provenir igualmente de la ley. Luego también es una manifestación a modo de su principio, del principio de legalidad en materia sancionatoria. Ahora, veamos otros principios orientadores del derecho sancionatorio y todos, digamos, van de algún modo o de otro verse reflejados también en las actuaciones procesales. El principio de culpabilidad, o prefiero llamarlo el principio de responsabilidad, o también le podríamos llamar de reprochabilidad de las conductas. Es ese juicio de reprochabilidad que tenemos que hacerle a la conducta presuntamente infractora. ¿Por qué razón resulta reprochable? ¿A título de qué? Allí encontramos en nuestro derecho sancionatorio dos modalidades. La más frecuente y la regla general, por fortuna diría yo, es la modalidad subjetiva de juicio de responsabilidad. Y la otra es el juicio o la modalidad objetiva de responsabilidad. Esto también se conoce como los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva en materia administrativa sancionatoria. Si la responsabilidad objetiva no está establecida de forma explícita en la ley, son muy pocos los casos, como pasa, por ejemplo, en el ámbito del mercado y del régimen sancionatorio cambiario. Son regímenes muy específicos, regímenes en donde hay un alto nivel o se exige un alto nivel de conocimiento, de diligencia, de exigencia, de profesionalidad. Entonces allí se ha optado, y que además hay unos intereses generales, un interés colectivo importante en juego. Son parámetros bajo los cuales el legislador podría optar por un régimen de responsabilidad objetiva, que ya aclararemos algunas cosas que a veces vemos mal interpretadas y mal aplicadas en la práctica en los procedimientos. Entonces, primero, en cuanto a la responsabilidad subjetiva dentro del principio de responsabilidad o de culpabilidad, pues hay tres grandes elementos o tipos de análisis que hacemos. Un análisis de la imputabilidad de la conducta, es decir, yo en mi procedimiento administrativo sancionatorio tengo que poder decir y poder explicar por qué el sujeto que está siendo investigado tiene la capacidad de responder por los actos que ha cometido. Entonces, hay una imputabilidad desde el punto de vista fáctico, es decir, que efectivamente fue la persona y no otra quien cometió la conducta, pero también desde un punto de vista cognitivo, si estamos hablando por lo menos de las personas naturales, ¿no?, que estuviera en capacidad de comprender aquello que estaba realizando y que no estuviera en un supuesto de entonces de inimputabilidad. En segundo lugar, el análisis de la voluntariedad, es decir, que la conducta que se hizo, el individuo sabía, o la persona jurídica también sabía que la estaba cometiendo, y que todo estaba dentro del dominio del sujeto. En ese caso, digamos, allí no podemos hablar de una insuperable coacción ajena, o por ejemplo también de la fuerza mayor o del caso fortuito, porque en esos casos no se podría configurar realmente el requisito de la voluntariedad y por lo tanto no habría responsabilidad, no sería reprochable esa conducta. Y eso pues también hay que tenerlo en cuenta en los respectivos procedimientos, verificar ese análisis de voluntariedad. Y finalmente el análisis de culpabilidad en estricto sentido, que ya es más frecuente oír hablar de esto, que es esa relación psíquica, psicológica entre
el investigado sobre el cual puede recaer la sanción y el hecho que objetivamente se describe como una infracción administrativa. Y yo tengo que verificar si la relación psíquica entre lo uno y lo otro fue una relación intencional, caso en el cual diremos que fue dolosa, o si fue una relación que se estableció a título de culpa por negligencia, por una falta de diligencia, por desviarse frente a un deber de conducta que tenía, un deber de cuidado. Es decir, ahí hay varios criterios y que admiten a su vez grados, ¿no? Si fue leve, si fue grave, si fue gravísima. Eso también hace parte y es típico de los análisis de culpabilidad que se deben realizar cuando estamos frente a los regímenes de responsabilidad subjetiva. Ahora bien, cuando se encuentre que existe un régimen de responsabilidad objetiva desde el punto de vista administrativo sancionatorio, que es excepcional, que debe estar expresamente establecido en la ley, de ninguna manera podemos entender que en términos procesales esto significa o es sinónimo de sanciones automáticas, sanciones impuestas de plano, ¿no? Porque siempre tendremos que garantizar el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el respeto de las formas propias del juicio. Tiene que haber como mínimo unos cargos, como mínimo unos descargos, unos alegatos, unos recursos. Pero adicionalmente, en términos de la reprochabilidad del juicio de responsabilidad, tenemos que, si nosotros nos devolvemos aquí a estos dos análisis, al análisis de la imputabilidad y al análisis de la voluntariedad, esos dos se tienen que hacer siempre, así sea un régimen de responsabilidad objetiva. La gran diferencia es que no hay un análisis de la culpabilidad. Y eso es algo que me parece fundamental resaltar. Entonces, dos cosas frente al régimen de responsabilidad objetiva en materia sancionatoria administrativa. No es sinónimo de sanción automática o de sanción de plano inmediata. Y siempre va a requerir el juicio de imputabilidad y el juicio de voluntariedad. Es por eso que caben los eximentes de responsabilidad que les mencioné con ocasión del análisis de voluntariedad en los juicios, en los procedimientos administrativos con régimen de responsabilidad objetiva. Eso es algo entonces que me parecía fundamental resaltarles. Adicionalmente, otras cosas que vemos reflejadas a veces en la práctica de los procedimientos sancionatorios. Y es que las sanciones y las responsabilidades que se hacen son personales e intransferibles. O sea, eso es como la cédula, como el pasaje de un avión. No se contagian, no se transmiten de un sujeto al otro. No se transmiten de padre a hijo, de socio a sociedad o en sentido contrario, de empleado a empleador. Cada quien debe responder. ¿Y eso cómo se verifica procedimentalmente? Principalmente, primero porque vinculo a cada uno de esos sujetos al procedimiento que adelanto y sobre todo porque llegado el momento de la formulación de cargos, debo formularle cargos a cada uno de esos sujetos, a cada una de esas personas naturales o jurídicas, ¿sí? Cada una de ellas debe recibir una formulación de cargos, cada una tendrá la oportunidad de defenderse y al momento de evaluar y tomar la decisión, tendré que pronunciarme sobre la situación de cada una de esas personas. No puede ser, por ejemplo, que yo le formule cargos a una persona jurídica, no sé, pensemos a una entidad sin ánimo de lucro, y solamente le formulé cargos y solamente vinculé al proceso a la persona jurídica y resulta que la ley a mí me da la posibilidad de sancionar también a sus administradores, a sus representantes legales, pero resulta que yo no les formulé cargos, no los vinculé formalmente al proceso como investigados y al final, en el acto sancionatorio, vengo y también les impongo sanciones. Allí se violaría el principio de la responsabilidad personal e intransferible en el derecho sancionatorio. Por lo tanto, es algo que es muy importante porque aún se ven a veces esas falencias por parte de las autoridades. Obviamente, respecto al debido proceso, ya voy para ese punto. La proporcionalidad como criterio para poder graduar las sanciones. La sanción pues es esa respuesta
ese daño jurídico legítimo que se le impone a otra persona a título de castigo por lo que hizo, ¿no? Pero debe ser proporcional. Y por eso, por ejemplo, en el CEPACA vamos a ver y vamos a recordar que en el artículo 50 se nos trae un listado de criterios que son generales y que asisten trabajando en un régimen especial sancionatorio. No puedo dejar de mirar esas disposiciones que nos ayudan a dosificar, a graduar mucho mejor la sanción. Por supuesto, eso en el caso en que la ley lo permita, porque a veces la ley es más rígida y nos dice para esta conducta la única posibilidad de sanción es esta. Entonces ahí ya el margen de maniobra, pues en cuanto a la dosificación de la sanción ya no lo tenemos. Y por último, porque muchas veces lo consultan por comparación un poco con el derecho penal y con el derecho disciplinario, sobre todo en donde se habla de la ilicitud sustancial, uno se pregunta qué pasa con la antijuridicidad. Antijuridicidad sobre todo material. Es decir, si usted efectivamente puso en riesgo, amenazó o efectivamente transgredió, lesionó bienes jurídicos que son protegidos porque son relevantes para el interés general y que defiende y preserva esa autoridad administrativa a través del instrumento sancionador. Realmente no lo encontramos como regla general, de manera tal que solo cuando haya disposición especial se debe hacer el análisis de antijuridicidad en lo que tiene que ver con la verificación de los elementos de la infracción administrativa para efectos de verificar si hay mérito o no hay mérito para imponer una sanción en un acto administrativo de contenido particular. Lo que ocurre, y al menos esa es la respuesta de conformidad con el régimen general previsto en el CEPACA, en la ley 1437, es que la antijuridicidad aparece como un criterio de adecuación y de dosificación de la sanción. Entonces, el grado de afectación, de lesión, de amenaza, si es menor, servirá para atenuar y buscar la sanción menor, y si es mayor, lo que hará es agravar probablemente la sanción que voy a buscar. Eso sería lo que podríamos encontrar al respecto. Ahora bien, vámonos a nuestro segundo gran punto, las principales garantías desde el punto de vista procedimental y en general la estructura básica que debería tener todo procedimiento administrativo sancionatorio. Hay unos presupuestos que son elementales del procedimiento sancionatorio. El primero es que tiene que existir un procedimiento sancionatorio. Y eso no era tan claro antes del CEPACA. ¿Por qué? Porque el CCA, el decreto 01 del 84, no traía un procedimiento administrativo general y residual. Entonces todo dependía o bien de la legislación, de leyes especiales, o en últimas ocurría algo que claramente viola el principio de legalidad que ya les comenté, y era que las mismas autoridades administrativas, por acto administrativo, inventaban y establecían ellas mismas sus procedimientos sancionatorios. Al día de hoy esa situación ya no se puede dar porque existe el procedimiento general y residual del CEPACA. De manera que si la ley especial en cualquier sector, en salud, en educación, en transporte, en cualquiera de esos ámbitos, cualquiera de los ámbitos de la administración pública, no tiene la ley un procedimiento especial sancionatorio, se deberá necesariamente acudir a la garantía general y residual del procedimiento sancionatorio previsto en el CEPACA, en la ley 1437. Otra cosa que suele pasarse rápidamente por ella, pero yo creo que hay que detenerse, por lo menos mencionarla y resaltarla, es la necesidad de separar en todo procedimiento sancionatorio los órganos o por lo menos las autoridades, quiero decir los funcionarios encargados de la instrucción y de la decisión, o algunos llaman de la investigación y del juzgamiento, como esas dos grandes bloques y etapas dentro de cualquier procedimiento sancionatorio. Allí hay dos opciones, la más costosa y la menos costosa. La más costosa es la separación orgánica, es decir, en lugar de que sea la misma entidad o el mismo organismo, le asignamos una competencia de instrucción a una entidad u organismo y luego la de la decisión a otra entidad u organismo. Esa, por supuesto, es mucho más compleja y es mucho más costosa.
La menos costosa y la menos difícil supone es una reorganización del trabajo interno, ¿cierto? Probablemente una desconcentración funcional para que dentro de la misma entidad o dentro del mismo organismo sí haya una separación funcional. Y esto es muy importante, garantizarlo. Porque en últimas lo que está en juego es un poquito las garantías de imparcialidad que tanto reclama el administrado frente a la potestad sancionatoria. Entonces, que por lo menos los funcionarios encargados de la fase de instrucción sean unos y luego los que van a tomar la decisión, si se sanciona o no se sanciona, sean otros distintos que no hayan conocido de ese proceso previamente. De esa manera garantizaríamos esa separación entre la instrucción y la decisión. Esto lo menciono a título de principio no escrito en el derecho administrativo sancionatorio colombiano, que ya ha tenido cierto eco en la jurisprudencia constitucional, que le falta todavía mayor desarrollo, pero que claramente no aparece de forma explícita entre los principios y las reglas que trae al día de hoy el CEPAC. Sin embargo, me parece que es importante que lo consideremos. En cuanto a garantías y derechos ya derivados del debido proceso administrativo sancionatorio, pues hay un montón. El principio del debido proceso administrativo sancionatorio tiene varios componentes. Varios componentes. El derecho de defensa, que va a implicar una defensa técnica, una defensa material. En el caso de Colombia, a diferencia, por ejemplo, de España o de la República Dominicana, aquí en América Latina, no hay una obligación, salvo norma especial, pero no hay una obligación de estar representado por abogado. Y el abogado es el que normalmente te va a garantizar una defensa técnica cuando eres investigado en un procedimiento sancionatorio. Luego puede pasar que haya solo defensa material y que la persona no tenga defensa técnica. Eso se ha admitido como una particularidad del derecho administrativo sancionatorio. Hay una prohibición de la, digamos, de la indefensión en el sentido de que a todos se le tiene que garantizar siempre como mínimo un momento para ejercer el derecho de defensa. El derecho de la contradicción, que tiene que ver con todo el tema probatorio, de tener esa oportunidad de contradecir los diferentes medios de prueba que llegan al proceso, que se decretan, que se practican. La posibilidad también de la impugnación y posteriormente de acudir, si se puede y si se desea, al control judicial de los actos administrativos sancionatorios es otra garantía igualmente. Otras, las que están en latín, ¿no? Entonces ahí uno cambia la pronunciación y el tono y habla de las garantías de una manera muy solemne del non bis in idem, de la non reformatio in peius, del indubio pro administrado. ¿Y allí a qué nos referimos? Pues a que no puedo sancionar dos veces a los mismos sujetos por las mismas infracciones, por las mismas normas, por parte de la misma autoridad, violando el mismo, protegiendo, perdón, o amparando el mismo objeto de protección, es decir, el mismo bien jurídico protegido. La non reformatio in peius, cuando estamos en el escenario de la apelación del acto sancionatorio como recurso administrativo. Y allí lo que ocurre es que el único apelante fue el sancionado, pues en esa situación, cuando el único apelante fue el sancionado, el superior no podrá agravar la sanción. El derecho a la no autoinculpación, que sufre unos matices y unas relativizaciones acá en materia administrativa sancionatoria, porque resulta que si usted no colabora en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio, está cometiendo también una infracción administrativa por la que lo pueden sancionar. Luego, si a usted una autoridad le pide que por favor le entregue esta documentación y usted no la manda, pues allí está de pronto cometiendo otra infracción administrativa. Luego, la autoinculpación realmente, así sea la prueba que lo va a autoinculpar, usted estaría obligado entonces a entregarla. La autoinculpación en este ámbito se ha visto entonces más reducida y se circunscribe sobre todo a las declaraciones de parte, a los interrogatorios que tengo que resolver y allí yo sí tengo que, y las autoridades me tienen que garantizar ese derecho. La presunción de inocencia, que va de la mano con el indubio proadministrado, que no es más que resolver siempre a favor del investigado en caso de que haya duda probatoria
Cuando yo no tengo la certeza de que se reúnen todos los requisitos para sancionar, no tengo más salida que no sancionar. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que se parte de la base de que la inocencia se presume y que en el procedimiento administrativo sancionatorio es la autoridad administrativa siempre quien tiene la carga de la prueba. Una pregunta que aparece aquí: ¿qué pasa con la favorabilidad, con el llamado principio de favorabilidad? No aparece de forma explícita en el CEPACA, pero jurisprudencialmente sí se ha reconocido que, como consecuencia de que estamos en el ámbito del jus puniendi, del derecho sancionatorio, frente a cambios de regímenes sancionatorios en el tiempo, entonces cuando aparece un régimen posterior que es más favorable, ¿sí?, o por el contrario, cuando hay un cambio y hay un régimen más favorable, pero el anterior, en cualquiera de esas circunstancias, cuando haya duda sobre cuál de los dos es el que hay que aplicar, pues el criterio que debe primar es el criterio de la favorabilidad. Aplico entonces, por ejemplo, la ley posterior o la ley anterior por ser la más favorable. Aún eso implique una aplicación retroactiva de la ley, lo cual en principio obviamente está prohibido por regla general y por fortuna en materia sancionatoria, pero en este caso una excepción claramente es la favorabilidad. Entonces, algo que estaba sancionado con una multa hasta de, supongamos, 10 salarios mínimos, eh, y más adelante, perdón, una multa que tenía, una conducta que tenía una multa de 500 salarios mínimos, y luego viene una reforma legislativa, y esa era esa era la sanción que estaba vigente para la época en que yo cometí la conducta. Pero durante el trámite del procedimiento de pronto aparece un cambio legislativo y dicen que esa conducta ya no será sancionada, o la sanción será de un salario mínimo o de amonestación y ya no tendrá multa. Yo voy a pelear por la favorabilidad y voy a decir: quiero que me apliquen esa ley que, a pesar de ser posterior, me la apliquen retroactivamente porque es la más favorable. Esa es una posibilidad entre varias de configuración, a modo de ejemplo de lo que sería la favorabilidad en materia sancionatoria. Bueno, por último, nos acercamos entonces a nuestro tercer y último tema. Vámonos hacia las reglas. Pero para llegar hacia las reglas, que quiero simplemente refrescar y recordar del CEPACA, tenemos que recordar que el procedimiento administrativo sancionatorio debe tener una estructura básica. Es decir, debemos siempre identificar cómo y cuándo puede iniciar un procedimiento sancionatorio, y ahí nos vamos al artículo 4 del CEPACA: de oficio, por queja o denuncia o petición, en interés general, en interés particular, o en ejercicio de un deber legal, que es cuando se hace la famosa compulsa de copias o remisión de comunicaciones por parte de otra autoridad que considera que hay otra autoridad competente que podría investigar el tema. También la necesidad de garantizar siempre y de separar las etapas de instrucción o investigación y de juzgamiento. Esto implica que los procedimientos sancionatorios puedan tener una averiguación preliminar, una investigación, una fase de formulación de cargos, otra de descargos, un periodo probatorio como mínimo, un momento para los alegatos finales, alegatos de conclusión, y luego ya una fase en donde se toma la decisión. Terminado ese procedimiento, hay que garantizar también los medios de impugnación, y también deben existir unos mecanismos para ejecutar esas sanciones, porque eso también es una herramienta procesal que es extremadamente útil para las autoridades administrativas. Bueno, entonces ahora vamos en estos últimos 10 minutos que tenemos de intervención. Yo quisiera un poquito compartirles o resaltar mejor algunas reglas de lo previsto en la Ley 1437, en el CEPACA. Entonces, la primera, y recordemos que aquí vamos a hablar principalmente de los artículos 47 a 52, pero no podemos olvidar que el 47 de entrada nos dice que el procedimiento administrativo sancionatorio general y residual del CEPACA no es solo lo que está del 47 al 52, sino todo lo que está en la parte primera, ¿de acuerdo? Eso no lo podemos olvidar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto: yo inicio una actuación y yo identifico que hay personas que pueden estar interesadas en este proceso, porque los efectos de la decisión pueden recaer sobre ella,
o porque voy a tener que indagar e investigar sobre esa persona. Ahí yo debería remitirme al artículo 37 del CEPAC, que nos habla del deber de comunicar el inicio de las actuaciones a terceros que pudieran ser interesados para que se hagan parte dentro del proceso. Yo tengo que hacer un ejercicio de integración normativa. Igualmente, el 38 nos dice quiénes pueden participar como terceros dentro de estos procedimientos. Y entonces tengo que integrar esas reglitas a las reglas especiales del procedimiento sancionatorio que están del 47 al 52. Ese es un ejemplo importante. Lo otro que yo quiero resaltar es que hay una estructura mínima, si miramos en la del CEPACA, hay una posibilidad de averiguaciones preliminares, básicamente para poder verificar si objetivamente la conducta existió o definitivamente no existió y con eso no perdemos tiempo, ¿cierto? O si la conducta realmente está tipificada, sí, porque si no está tipificada, la conducta existió, pero no está tipificada como una infracción, pues tampoco tiene sentido adelantar una investigación y por lo tanto iniciar formalmente un procedimiento administrativo sancionatorio. Y la otra razón que podríamos pensar para una averiguación preliminar puede ser, pues, simple y llanamente que tengo que averiguar quiénes son los sujetos que habrán cometido eso. Puedo tener un hecho, pero no tengo ni un solo sujeto que haya podido identificar o vislumbrar para vincularlo, pues, para poder tener una investigación, para poder formular unos cargos, hacer una imputación, pues, como mínimo tengo que tener un sujeto. Luego necesito hacer todas esas pesquisas preliminares. Como resultado, luego, si se requirió o si no se requirió, si de entrada yo tenía todo el material probatorio básico, pues yo, y si no lo tengo, lo recaudo en una instrucción, en una investigación, yo allí puedo entonces tener los elementos mínimos para formular esa imputación, que es un acto de trámite. La formulación de cargos no le debería cambiar la vida a nadie, porque en estricto sentido lo único que significa es que hay una acusación, que se le están atribuyendo unos hechos, pero que tendrán que ser obviamente desvirtuados y que además se le da la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción a través de los llamados descargos. Entonces, es por eso que no es un acto de fondo. Al ser un acto de trámite, pues no procede recurso contra él. Igualmente, quisiera resaltar del artículo 47 lo relacionado con el periodo probatorio, perdón, con el periodo probatorio no, sino con el tema del rechazo de la práctica de pruebas. Yo puedo pedir como investigado, pero si se me rechazan esas pruebas por inconducentes, impertinentes, superfluos, cualquiera de los requisitos, contra esa decisión no me van a proceder recursos, también por vía de integración de las reglas que están en la parte primera del mismo código. Algunos consideran que esa situación pues es lamentable porque en materia administrativa sancionatoria sí debió haber una protección constitucional reforzada, porque qué tal que le nieguen una prueba que esté mal negada y que efectivamente era útil. Casi que lo están condenando a que después vaya al momento de los recursos o ante el contencioso administrativo a superar una dificultad que se dio desde ese momento. Pues ese es un gran interrogante, pero esa es la regla que tendríamos que tener en cuenta. Otra cosa que me parece muy relevante, como les había anunciado, es que, por supuesto, cuando uno mira el artículo 49 y lo confronta con el 47 que nos dice qué debe tener la formulación, el pliego de cargos, pues ahí está la garantía de lo que ya habíamos mencionado, la congruencia entre la imputación y la sanción. Entonces, ustedes ven que cuando les hablan de los descargos, nos dice el artículo 47 que debe señalar con precisión los hechos, las personas, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones que procederían. Pues eso mismo debe verse reflejado y por eso cuando ustedes miran el artículo 49, pues ahí está, como mínimo si usted va a imponer una sanción, individualizar a la persona, analizar los hechos, las pruebas, las normas infringidas y la decisión. La decisión, por supuesto, no siempre va a ser sancionatoria, puede ser determinación y archivo. Pero, repito, ahí hay una garantía de algo que se llama la congruencia. Por último,
quisiera señalarles dos cositas. El artículo 50 ya les había mencionado, no me voy a detener, pero es simplemente resaltar y reiterar la invitación para que tengamos en cuenta los criterios de graduación de las sanciones. A veces son atenuantes, perdón, atenuantes hacia abajo, a veces son agravantes. Entonces, no olvidar las reglas de graduación del artículo 50. Y por último, algo que es realmente importantísimo en términos prácticos y de debido proceso. Las garantías del artículo 52 del CEPAC. El 52 nos habla de muchas cosas, trae muchas reglas. Trae por un lado las reglas de la caducidad y de la prescripción. La regla general de la caducidad es que la competencia, la facultad, la potestad para sancionar caduca si han pasado 3 años luego de ocurrido el hecho, la conducta o la omisión, si fue una infracción por vía de omisión. Y dentro de esos 3 años, salvo que haya una norma especial que le fije a una autoridad un término de caducidad distinto, menor o mayor, dentro de esos 3 años debo haber impuesto la sanción y debo además haber notificado el acto administrativo sancionatorio. O sea, no basta con expedirla, sino que dentro de esos 3 años, antes de que se venzan y opere la caducidad, debe haber quedado efectivamente notificado el acto administrativo que impone la sanción. Adicionalmente, está en el inciso final, está la prescripción de la sanción. Entonces, la sanción que me impusieron se extingue por prescripción, por el paso del tiempo, cuando han pasado 5 años, luego de que quedó ejecutoriado el acto que la impuso. Entonces, caducidad de 3, prescripción de 5. Ahora bien, la otra gran cosa, digamos, que hay que recordar siempre y advertir, es que cuando se interponen los recursos administrativos, y aquí estoy hablando tanto de la reposición como de la apelación, o si solo fue reposición, o si solo fue apelación, o si fue reposición y en subsidio apelación, o inclusive en aquellos casos en donde me negaron la apelación y yo tuve que presentar el recurso de queja también por vía administrativa, y mientras me resolvían la queja y luego la apelación, todo eso suma, porque ahí no se distingue. El código es muy claro, el artículo 52 dice que el acto sancionatorio es diferente a los actos que resuelven los recursos. Y esos recursos se tienen que definir, se tienen que decidir en término máximo de 1 año. Los recursos, todos los que usted haya interpuesto, todos. ¿Y qué pasa si se vence el año? Pasan 2 cosas. La autoridad pierde competencia para poder resolver y pronunciarse de fondo, y de manera complementaria, en virtud de la ley, se establece un silencio administrativo positivo. Es decir, los recursos se entenderán resueltos a favor del recurrente, de quien los interpuso, sin perjuicio además de que puedan haber responsabilidades disciplinarias y patrimoniales por haber dejado operar ese silencio administrativo positivo. Por lo demás, pues por supuesto que hay que complementar e integrar toda la parte que regula los recursos administrativos, lo que llamábamos antiguamente la vía gubernativa, que por supuesto, como ya lo habíamos indicado, es otra de esas garantías procedimentales, ya bajo la forma de reglas de procedimiento, de reglas procesales. Por lo tanto, como hemos podido apreciar a lo largo de esta presentación, puesto que ya llegamos al final del tiempo, estamos en el área, en la zona del derecho administrativo sancionatorio y de sus procedimientos administrativos. Estamos en una zona de confluencia permanente y constante de reglas procesales que tenemos que interpretar y acatar, pero siempre a la luz de estos principios, tanto principios inspiradores y orientadores o rectores del derecho administrativo sancionatorio, como aquellos principios y subprincipios específicamente destinados a garantizar aquello que llamamos el debido proceso administrativo sancionador. Eso es todo. De nuevo, muchas gracias y muchos éxitos para todos. Hasta luego.